Y bueno, pues para hablar de la película hoy con nosotros contamos con, como veis, una importante representación de su equipo. Tenemos, empezando ya por el extremo, a Raúl Refri y Kiko Veneno, que son autores de la música de la película, Alex Lafuente, productor y distribuidor, Israel Gómez, uno de los intérpretes también de la película, Isaki Lacuesta, su director, Isabel Campo y Fran Araujo, que son los guionistas también de la película. Y tenemos preguntas ya allí, así que vamos rápidamente. Me la piden antes de que me siente y aquí la segunda. No, era ella primero. Luego vas tú, sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, mi felicitación más entusiasta a todos los miembros del equipo. Quería que comentaran por una parte la incorporación como guionista de Fran Araujo, que no estaba en La leyenda del tiempo. También me gustaría que Kiko Veneno y Raúl Refri hablaran de la banda sonora, de la incorporación, sobre todo me gustaría que hicieran hincapié del sonido, de todo en la composición, ¿no? Luego, maravillosa la película, el trabajo con el tiempo, el retrato de los personajes, el retrato del entorno, tan importante. Y luego me parece que si el cine es un diálogo de artes, la película desde luego nos ofrece eso, diálogo, lo encontramos con la pintura, composiciones que remiten a Goya, a Zurbarán, a Delacroix, pero también me interesa que hable de la relación, porque yo he encontrado eco del cine de Jean Rouch, sobre todo los caminos, los puentes, y a mí imágenes de ellos jugando en el agua me trasladaban también a la costa africana, por ejemplo a Joe Negro, a todo el cine de Rouch. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. La primera era sobre la escritura de guión, ¿no? Entonces, bueno, puedo empezar contando que la película, como algunos ya sabréis, de algún modo empieza en 2004, que es cuando empezamos a rodar la historia de Israel y Cheito, y en aquella película lo que buscábamos era filmar ese paso del tiempo, filmar cómo dos niños se convertían en adolescentes, ¿no? Cómo Isra cambiaba su voz, cómo cambiaba su cuerpo. Entonces es un tipo de película en la que nos planteamos un diálogo entre un relato, entre un guión que se escribe y lo que nos encontramos enfrente. Son películas que tienden hacia la ficción, pero que están escritas de una forma muy abierta. Entonces, a la hora de plantear Entre dos aguas, hemos trabajado igual. Es decir, cuando hacemos todo un trabajo de casting, todo un trabajo de ensayos, no estamos buscando a un actor X que se adapte al personaje X del guión. Hay un guión escrito con un personaje X, pues si en el casting aparece alguien Z que nos ofrece algo distinto, algo que nos sorprende, que nos interesa, pues entonces están estas dos pobres víctimas que son Fran y Isa viendo todos los castings, todas las localizaciones para volver a escribir el guión y cambiar eso. Toda la escritura es un proceso de diálogo constante con Isra, con Cheito, sobre todo con ellos dos, pero también con el resto de actores. Por eso, si os fijáis en los créditos, veréis que en los créditos pone guión Araujo, Campo, Lacuesta, con la colaboración en los diálogos de todos los actores que acaban poniendo en palabras las sugerencias que vienen desde guión, ¿no? Entonces, pues bueno, ese proceso de diálogo es constante durante todo el rodaje, durante los ensayos, castings. Ellos veían todos los brutos y San Rodaje, Fran desde Madrid, iban viendo todos los brutos y cada semana iban reescribiendo, y ha sido un proceso de reescritura que ha durado hasta el montaje e incluso hasta el día de hoy. En cualquier momento me van a decir qué es lo que tengo que decir, inventando una peli nueva, a ver si os convenzo de que es muy buena y muy bonita. Esta era la primera, la siguiente creo que era para Kiko y Raúl, ¿no? Y antes de que digan ellos, les agradezco el trabajo maravilloso que han hecho. Creo que además ha sido muy bonito que han podido trabajar de forma muy parecida a nosotros, ¿no? Igual que nosotros hemos hecho un trabajo de diálogo con la gente y el lugar, pues ha sido un trabajo muy cercano que ahora os contarán ellos. Pero de entrada, muchísimas gracias por el trabajo y la amistad. Bueno, yo os cuento que cuando Isaki me comentó trabajar en la película y me comentó que estaría bien que fuera el rodaje, era una idea que tenía desde hacía tiempo, la de trabajar como simultáneamente haciendo la música mientras veía cómo trabajaban y cómo se desarrollaba pues cada escena. Y
la verdad es que antes, mientras estaba hablando ahora Isaki, estaba pensando que de algún modo la banda sonora, la parte que he compuesto, como que me la he encontrado, porque la inspiración fue precisamente estar ahí en el rodaje y que la gente del equipo, como Amanda, me pasaba pues algunas grabaciones que iban haciendo, por ejemplo, un niño de San Fernando que se puso a cantar mientras ellos estaban rodando, El Bolita. que se llama El Bolita, que vino con su tío y se puso a cantar una malagueña y me le pasaron la grabación. Y de golpe, a partir de eso, y recordando un poco lo que hizo hace años Gavin Bryars, que grabó con una grabación de un homeless que cantaba una canción en la calle, repitiendo pues la frase que cantaba el homeless y orquestando de una manera mucho más sinfónica de lo que yo he hecho, pues creaba una obra de música contemporánea. Y pues la intención fue un poco esa, partiendo de voces que habían sido grabadas pues, en grabaciones de campo, o por ejemplo con Rocío Márquez o El Niño de Elche, con los que he trabajado pues, en la producción de sus discos, también partes vocales que habían quedado fuera de esos discos. Lo que hice es grabar pues, guitarras o texturas a partir de una voz grabada antes. O sea que esto es todo lo contrario de lo que se hace habitualmente, que tú grabas primero una base y quien sea que cante, pues canta basándose en lo que hay grabado. Y en cambio, lo que yo quise hacer es a partir de la voz crear unas texturas repitiendo en loop esa voz y crear pues, una obra distinta para lo que había sido cantado eso. Me comentaba Ana ayer una visión, Ana, la mujer de Kiko, una visión de la banda sonora que ha sido casi sin querer y que no lo hemos hablado con Isaki, que es que de algún modo Kiko, las composiciones de Kiko son las que ilustran la parte de Cheito y las composiciones, y yo no sé si esto lo buscasteis vosotros, nosotros no, pero y las que hice yo ilustran las de Irra mientras pasan, pues... Yo desde luego no sabía nada. ¿No es aquí? Está bien trabajar desde el desconocimiento, ¿no? Bueno, yo básicamente mi carrera la he hecho a partir del más absoluto desconocimiento, entonces siempre me he enfrentado a ese no conocer como una parte muy importante, así que te agradezco esa aportación tuya. Creo que a veces saber las cosas puede dificultarte el verdadero acercamiento a las cosas, ¿no? Un poquito el mantener el misterio, mantener un poco... No ir con anteojeras, ¿no? Sí, por favor. No, yo creo que ya está. Bueno, que fue un placer también poder trabajar en esta película, que me ha encantado, y además poder compartir la banda sonora con Kiko. No hemos trabajado juntos ni nada. No, tú y yo no, pero... Sí, una imagen que guardo para siempre es la de Kiko con Amanda Villavieja, que está por ahí, la sonidista de la película, los dos juntos con los micrófonos y los cascos metiéndose debajo de los puentes y en medio de las ciénagas para grabar sonidos que luego se iban a incorporar a las músicas. Sí, eso ha sido para mí maravilloso, vamos. Yo tendría que decir sobre la música de esta película, que bueno, la música, como sabéis, es uno de los artes más abstractos que hay, si no el más. Y bueno, pues en la película La leyenda del tiempo produjo un gran impacto en mí. La hemos visto varias veces y sobre todo es esa película que por ser tan legendaria de tocar el tema del cante, Andalucía, los gitanos, algo que como sabéis es bastante querido por mí, muy relacionado con mi carrera musical. Entonces siempre he llevado esa película en el corazón y esa película siempre ha ido creciendo dentro de mí, conmigo, como las grandes películas, ¿no? Sí, sucede con ella. Y bueno, cuando ya después de unos años pude conocer a Isaki, que lo conocí en los carnavales de Cádiz además. Sí, señor, me descubriste el Salmorejo, imagínate. Y entonces me propuso continuar, me pareció una cosa maravillosa poderme involucrar, meterme en esa historia que yo había vivido interiormente, ¿no? Como sabéis, la vida interior es una parte de nuestra vida, que es la más importante, pero se manifiesta poco. Y bueno, yo estoy muy contento de estar ahí y para mí ha sido todo desarrollar imaginación, imaginarme cosas, imaginarme texturas. Yo trabajo de una forma muy abstracta, como os decía, yo me he imaginado, bueno, es un territorio que conozco muy bien, la luz de San Fernando, territorio mítico, geográfica, culturalmente, hablando del cante, hablando de tantísimas cosas. Y bueno, después conocer a Cheito y a Isra, y entonces bueno, ya no me hacía falta más nada, inspirarme, cerrar los ojos y dejar que salieran cosas, y así lo he hecho. Y bueno, yo todo lo que salga, pues todo lo que salga me parece maravilloso.
Sí, quería deciros que Cheito no puede estar con nosotros porque está de misión en el barco, que es de las cosas que cuando rodamos la película era ficción y que resulta que ahora es realidad. O sea, él se ha ido en una misión muy parecida a la que plantea en la película y que decíamos, ahora cómo nos contamos que es ficción, si es que luego lo están cumpliendo todo. Entonces, bueno, tenemos a Irra y están Rocío, Daniela, Erika y Manuela, a la que quien haya visto la película habrá visto nacer, están aquí con nosotros. Están también los productores de la película, Paco, Álvaro, Jamal y Dani, que no le veo. Y bueno, y casi todo el equipo técnico de la película están por aquí también. Así que bueno, mil gracias a todos porque sabéis que la película es completamente vuestra. Hay un espíritu de familia que sí que era importante para hacer esta película. Te quedaban dos cuestiones, ¿no? Habías planteado también la cuestión de la relación con otras artes y el cine de Jean Rouch, ¿no? Habías comentado. Sí, claro, has montado la rueda de prensa entera. Había 4 preguntas. Has lanzado los temas para ya toda la sesión, ¿no? El siguiente era lo del... Era primero hablabas de cómo se establece un diálogo con otras artes, ¿no? Con la pintura, etcétera, y luego Jean Rouch, ¿no? Las películas de Jean Rouch. Pues lo de las otras artes es todo cosa de Diego Usubel, ¿no? Que es una especie de Da Vinci contemporáneo y lo ha llevado... No, realmente dijéramos que es una película que tiene la premisa de que es una película muy realista. Yo estaba hablando que es una película, es una ficción hiperrealista, ¿no? Entiendo que hay confusiones porque como yo soy películas documentales y es una película muy apegada a cosas que ocurren, ¿no? Entonces intento explicarlo, sobre todo para poner en valor el trabajo del equipo y el trabajo que me parece increíble de interpretación de Irra y de Cheito. Me parece que son actores portentosos, muy asombrosos. Estoy extremadamente agradecido de todo lo que han hecho. Y entonces, bueno, es un poco complicado de explicar incluso para nosotros, ¿no? Es una película de ficción en la que lo que estamos haciendo es tomar, o sea, nos inspiramos en lo que hemos visto en la vida cotidiana. Hay muchas situaciones que son muy cercanas a lo que ocurre en sus vidas reales. Por ejemplo, Cheito sí es militar, pero luego hay mucha cosa que es pura ficción. Es decir, Israel nunca ha estado en la cárcel, ni mucho menos por narcotráfico. Su mujer, como podéis comprobar, no le abandonó. Entonces, hay momentos en los que Israel se echa a llorar porque le ha abandonado a su mujer cuando estaba en la cárcel. Pues es un trabajo de actuación que me parece portentoso y tengo muchas ganas de poder enseñarle el making of para que se pueda ver cómo en cada toma ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de ficción muy realista implica conseguir... El micro, sí tú puedes. Implica hacer tonterías mientras tanto. Cosas que no tengan importancia. El micrófono es que no se te oye. Espera un momentito que el traductor no te oye. Madre mía. Sí, los primeros temas que me mandaban Raúl y Kiko sonaban un poco así. Lo hablaban como una propuesta de música. Hablábamos del flamenco punk en aquel momento. Bueno, os estaba contando, claro, que ese tipo de ficción lo que intentábamos es que las formas no se interpongan entre el espectador y los personajes, ¿no? Sobre todo con Irra y Cheito, que es una película de empatía en la que no se vea todo el trabajo de luz que ha hecho Diego, por ejemplo. Es intentar hacer una iluminación muy sofisticada, pero que nadie piense que está iluminado, con lo cual Diego no va a ganar ningún premio con esta peli. Y ha sido generoso como para hacerlo. Que no parezca que es una película escrita, que todo el trabajo de Isa y Fran pues nadie lo vea y que parezca que no está actuada, sino que está vivida, es un poco el objetivo de la película, ¿no? Y eso tiene relación con lo que decías también de las influencias. Es decir, que creo que somos una generación que hemos crecido con tanto cine que a veces hay un peligro en la cita, en la forma. Entonces, yo creo que en parte el proyecto yo me acuerdo cuando filmábamos Alguien del Tiempo, ¿no? Que también uno de los objetivos era intentar estar más pendientes de lo que ocurría delante de la cámara que del baja que teníamos, ¿no? O sea, rodar con Irra y con Cheito es una forma de no tener que pensar en Rouge, ni tener que pensar en nuestros maestros, ¿no? Gente como Claire Denis, que nos encanta, contemporáneos, antiguos. Es intentar que todo eso esté asimilado, pero cuando estás actuando, cuando estás filmando, que salgan formas que respondan a lo que hay delante de la cámara, ¿no? Sí. Tenemos aquí una pregunta. Lo mismo que he dicho de la cámara ocurre con el sonido de Amanda y con todo el trabajo en general, pero como sé que el sonido nadie lo percibe nunca, ¿no? No, pues sí, sea un trabajo de sonido realista, expresionista en algunos momentos, que es el registro que buscábamos con Alejandro Castillo, el montador y mezclador, y con Amanda en rodaje.
Sí. Sí, bueno, pues precisamente con el tema de influencias que hayas podido tener, yo me estaba acordando de Truffaut y de su Antoine Duanel. No sé si este sería un poco tu Antoine Duanel particular. Gracias. Claro, cuando hicimos La leyenda del tiempo, ¿no? En el principio sí que era una gran motivación, una gran inspiración pensar en Truffaut y Leo, ¿no? Toda esa historia de Duanel. De algún modo es el cineasta que nos enseñó que el paso del tiempo era muy perceptible gracias a las películas, ¿no? Yo creo que son cosas muy importantes, que las cuentas suenan muy engoladas, pero que en cambio son muy naturales, ¿no? Es decir, no existía, hasta hace 4 días, no existían, nadie podía ver imágenes de cuando era niño, porque no había registros fotográficos ni cine. Mucho menos podíamos ver imágenes de nuestros padres de niños o imágenes de nuestros abuelos de niños. Son cosas que ahora estamos viendo. Podemos hacer un contraplano, un plano contraplano entre Irra joven y Irra un poquito menos joven, pero joven atractivo todavía. Podemos ver un plano contraplano de Ava Gardner joven o Ava Gardner mayor, como hacíamos en La noche que no acaba. Entonces, eso forma parte muy esencial del cine. El cine es un arte especialmente idóneo para filmar el paso del tiempo y captar estos procesos, ¿no? Truffaut lo hace explícito y nos lo enseña. Luego uno se da cuenta de que eso ya estaba en John Ford y que John Ford filma a John Wayne haciéndose viejo y que eso está, cuando ves una película de los años 20 que está mal escrita, mal rodada, mal dirigida, hay un valor intrínseco ahí de esa gente que llevan muertos décadas y que siguen caminando ahí, ¿no? Entonces, en ese momento de inicio, porque creo que La leyenda del tiempo, aunque no fuera nuestra primera película, creo que el equipo sentimos que estábamos aprendiendo a hacer cine con esa película y fue una experiencia como muy iniciática para nosotros, ¿no? Creo que en ese momento ese tipo de reflexiones estaban muy presentes ahí y queríamos filmar ese paso del tiempo. Luego, a la hora de hacer esta, pues yo pensaba mucho, por ejemplo, en la trilogía de Apu, de Rai, ¿no? Del cineasta indio. Ese tipo, él juega una estrategia distinta. Él hace 3 películas sobre el mismo personaje con distintos actores que interpretan al personaje en cada edad, ¿no? Pero en cambio ese tipo de filmación de la persona en relación con el espacio, esa dignidad con la que filman sus personajes, ese cariño, ese tipo de cosas sí me parecían interesantes como estímulo y como forma de ánimo para seguir rodando. Y luego la idea, como os digo, es intentar olvidarlo y estar pendientes de Irra y Cheito y de la casería, ¿no? Del barrio de la casería. Sí, ahí tenemos. Hola, aquí. Claro. Hola. Oye, ante todo, enhorabuena por el trabajo. Yo no había visto la primera película vuestra, la de La leyenda del tiempo, y esta me lo he creído todo. O sea, he creído inclusive que habías estado en la cárcel, de verdad, me he creído la historia. Totalmente, así que enhorabuena por todo el trabajo actoral que has hecho. Gracias. Y tengo 2 preguntas. La primera es, para ti, Saki, si dejando el final tan abierto va a haber tercera. Claro. Y la otra es para Isra, en cuestión, me ha impactado mucho los saltos desde el puente, desde tan arriba. Me gustaría saber cuántas veces se repitió ese salto y si te has lesionado o algo, porque de verdad me ha impactado muchísimo. Parecía que disfrutabas. Gracias. Sí. Me preguntabas por si habrá continuidad, ¿no? Es muy esquizofrénico. O sea, cuando rodamos La leyenda del tiempo, pensábamos que como premisa era la idea de seguir rodando esto toda la vida, ¿no? Y cuando seamos viejos, desdentados, nosotros, Irra seguirá igual de atractivo. Pero seguir con esta historia, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Si ese medio cerebro dice eso. El otro medio dice, pero si nadie nos financia estas películas, ¿para qué vamos a seguir dando los cabezazos si luego no vamos a poder hacerlas? Entonces, solemos decir que en la medida que nos llevemos bien y no nos volvamos demasiado capullos, haremos más juntos. Luego, es verdad que son pelis que desgastan mucho a todos, a todo el equipo, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, son películas cansadas de hacer. Cuando hacíamos La próxima piel, que es una peli de ficción, yo les decía a Isa, a Emma, al equipo, hostia, yo podría vivir así, pues se podía vivir yendo cada día a rodar una película de ficción que tienes montaña rusa, pero es distinta que haciendo estas películas que puedes hacer una vez al menos yo, otra gente lo hace muy a menudo. Yo no me veo capaz de hacer una película así y las televisiones lo corroboran. Me dicen, no, tómatelo con calma, tampoco te vamos a financiar ahora, date tu tiempo. Entonces, en ese aspecto todo cuadra. Y estaba pensando, como igual no me pregunta nadie, antes de que se me olvide, que la película hay una cosa curiosa, ¿no? Que es una película de ficción, como os digo, pero que en cambio se abre con una secuencia que es
de verdad, pues pura verdad, que es el parto del nacimiento de Manuela, que está aquí, ¿no? Hubo un momento en el que no teníamos la financiación cubierta todavía y decidimos que eso era una cosa que igual no ocurría nunca más. No sabíamos si Rocío y Irre van a tener 20 niños o iban a pagarlo en ese momento. Entonces, pues nada, es lo más caro que hemos rodado en la vida. Nos fuimos con la cámara de cine y con todo el equipo a esperar que naciera Manuela, y Manuela no nacía, y nos tiramos una semana, 2 semanas, 3 semanas, y que esperar en Cádiz es agradable, es un buen lugar para esperar un nacimiento. Pues es una secuencia en la que no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si sería niño o niña, confiábamos en que el parto iría bien, pero había una parte de imprevisto, ¿no? Es decir, que es una película muy escrita en la que hay muchos agujeros para que ocurran cosas, y sobre todo 2 momentos que no sabíamos qué iba a suceder: el parto y el momento del tatuaje. Es decir, en el guión, el momento del tatuaje es un momento real, ¿no? Irra siempre nos hablaba de que se quería hacer ese tatuaje, y en guión, tal y como ocurre en la película, si la habéis visto, el tatuador le propone que se haga un tatuaje más jovial, más optimista, mirando al futuro, y fue Irra el que decidió que ese era el final de la película. O sea, de algún modo marca mucho el tono del final, Irra con su decisión de tatuarse la historia de su padre. Y no me acuerdo si te he contestado o me he ido a... Sí, pero Isra, ¿no? Quizá que nos cuente la experiencia. Pues eso fue que nosotros estuvimos ese día allí grabando y teníamos que saltar desde la parte de la carretera, y yo le propuse al Iñaki de que de arriba pues me tiraría para abajo. Chiquillo, que te va a matar. Y digo que no, que esto le decimos nosotros de sap, y yo salto para abajo. Y, chiquillo, que te va a matar, que nos va a buscar una tontería. Y sin esperárselo, mientras que estaban preparando cámara y toda la historia, iba a coger yo una carrera y digo, ya cuando esta gente me vean, ya estoy yo abajo. Y al menos que me vean que no pasa nada, que no hay peligro ninguno. Y fue mientras, ¿qué ha pasado por ahí? Y era que me iba subido corriendo y salté, y esta gente, pero chiquillo, pero todavía no. ¿Estás bien? Pues venga, otra vez, ponte ahí arriba. Ahora se caló, se caló la ropa, se caló... No, Sí. Teníamos aquí Conchita. 2 cosas, Isaac, y quería preguntarte, yo estaba pensando ahora en Cravan versus Cravan, tu primer largometraje, y relacionándolo con esta película, sigues teniendo esas ganas de jugar, de interactuar, ¿no?, con el espectador, mezclando ficción y realidad. Y la segunda pregunta es la mirada de un catalán sobre Andalucía, ¿no? Me da una cierta curiosidad saber si esta distancia, si es que la hay, una cierta distancia, puede hacer la propuesta más fascinante. Sí. Sí me doy cuenta que las primeras películas que he hecho hasta ahora son películas muy juguetonas en el aspecto formal, y creo que tenía relación por un lado con mi carácter, ¿no? Me gusta probar cosas, creo que cuando pruebas cosas nuevas que no has hecho hay una intensidad y un placer mayor, y me gusta pensar que eso se transmite. Y a veces eran películas en las que intentaba aprender todo lo posible, con lo cual si en cada película podía probar 5 géneros, pues mejor que uno, porque es que digo, igual no hago ninguna más, pues por lo menos lo que puedo aprender en esta, eso que me llevo. Y a la hora de hacer Entre 2 aguas me planteaba hasta qué punto ese tipo de juegos formales a veces no son también una barrera que se interpone entre el espectador y los personajes. A veces puede ser una especie de forma de connotar al cineasta y una especie de interposición. Entonces, en esta película, esto lo hablamos mucho con Fran y con Isa, que son la voz de la conciencia mía, y tenían razón de que es una cosa que en la próxima piel ya está un poco más. Diego me insistía mucho, me decía, no te aburras de ti mismo, intenta... Y trabajar con la intención, sobre todo Entre 2 aguas, era trabajar con menos ingredientes, hacer un lenguaje más simple, menos heterodoxo formalmente, y que de algún modo hubiera una transparencia formal, ¿no?, en la que las formas hacen que puedas ver a Irra Echeito delante sin ver al autor ni ver a los que lo han hecho. Y luego, con respecto a la visión de un catalán, a mí me interesa mucho siempre hacer cine de las cosas que conozco, pero también me interesa mucho hacer cine de las cosas y los lugares que no conocía. O sea, creo que al final, en el tipo de sociedad que llevamos, estamos
muy ceñidos y muy predeterminados a convivir con gente que se parece a nosotros, que se viste como nosotros, que escucha la misma música que nosotros, que políticamente piensa como nosotros. Los algoritmos de Internet potencian eso por 1000 y cada vez es más difícil encontrarte con gente de fuera de tu lugar, de tu clase social. Y el cine, por naturaleza, potencia eso, como espectadores. Como espectadores tú vas a ver una película del espacio, vas a ver una película que ocurre en Cuenca, o que ocurre en el Perú, o que ocurre en Australia, con gente muy distinta a ti. Y el cine, la literatura, el arte en general te permite ponerte en cabezas de gente que no son como tú. Entonces, cuando hacemos La leyenda del tiempo, que nació de unas vacaciones con Isa, que íbamos a... con Isa, es un momento de confusión en mi vida, ya no sé con quién estoy emparejado y con quién no. Sí, sí. Yo les quiero a todos igual. Nos íbamos con Isa de paseo por Cádiz, por San Fernando, íbamos como Makiko, íbamos como la japonesa de la primera película. Sí, un momentito que no te escuchan el micro otra vez, a ver si puedes... A ver, ven un momentito. Igual está. Vale. A ver. ¿Bajas con un poco de birra? No, sigue sin oírse, me parece. No, es que lo ha muteado. ¿Lo ha muteado? Ahora, Sí. ahora. Gracias. Vale. Entonces llegamos a San Fernando un poco como en la primera película de un personaje de una japonesa que quiere ir a San Fernando a aprender a cantar como camarón. Llegamos un poco igual. Cuando hacemos el casting para La leyenda del tiempo, vimos a 400 niños. Isra fue el primero y yo me acuerdo que me costaba entenderle a Isra, no entendía su acento. Entonces hay como todo ese viaje, hacemos La leyenda del tiempo porque queremos vivir en ese lugar y el cine nos permite, primero como espectadores, pero luego como cineastas, vivir en estos lugares, ¿no? Se habla mucho de los actores que pueden meterse en muchas pieles, en muchas cabezas. Como cineastas, como técnicos, como gente del cine ocurre un poco lo mismo. O sea, hemos podido vivir mucho tiempo en Perú, conviviendo con la gente de Perú, con un equipo mixto argentino-español-peruano. Hemos podido vivir en el país Dogón con los dogones. De repente conocemos a empresarios suizos que son productores de cine. Y hemos podido vivir con Isra y con Chiquito todos estos años, ¿no? Ese tipo de cosas no estaríamos predestinados a conocernos si no fuera por el cine. Y eso me parece espectacular. Y porque ocurre como espectadores también, ¿no? Y en este sentido, pues Kiko nació en Figueras. O sea, es la visión de un catalán sobre Andalucía. Y bueno, yo sobre esto diría que precisamente la labor de las artes y de la cultura en general, entendiéndola así, es que desaparecen de pronto los calificativos de procedencia, todo eso desaparece. Este es negro, este es chino, este es catalán. Son artistas, personas que viajan para acá, miran, hablan, interactúan, hacen cosas. Entonces ya las barreras ahí geográficas, políticas, idiomáticas y raciales desaparecen. Eso es una de las grandes aportaciones del arte. ¿A qué? A la economía. A la economía. Antes de que se me olvide, que hablando ahora de cuando hacíamos La leyenda, que están Paco Poc y Álvaro Alonso, que ya produjeron la leyenda del tiempo y que siguen de coproductores de Entre dos aguas. O sea que es un viaje de toda la familia durante muchos años. ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí, yo tengo una pregunta. Quisiera saber quién hace los títulos de estas películas de este muchacho. Los títulos. Pues el título de La leyenda del tiempo, creo que tú eres bastante culpable, ¿no? No, pero siempre me ha llamado la atención por qué esos títulos, concretamente eso. Claro, la leyenda del tiempo, claro, el origen de la película, como os cuento, era este viaje en el que nosotros nos vamos a San Fernando, y nos vamos a San Fernando y no a Chiclana porque Camarón era San Fernando, ¿no? Entonces es en ese momento cuando llegamos allí fascinados por Camarón, por ese disco que es La leyenda del tiempo, en el que Kiko compuso varios de los temas más conocidos y más importantes y que nos cedió para la película de forma extremadamente generosa. Y la película era una película sobre el paso del tiempo. Entonces, una película sobre el paso del tiempo que nacía de gente que querían o no querían ser como Camarón. Nos gustaba que se llamara La leyenda del tiempo, sobre todo que se llamara como una canción, casi como una canción entendida como algo muy físico. Y me gustaba además que La leyenda del tiempo, vosotros lo pilláis de Lorca lo pillaba de Víctor Hugo, ¿no? que había hecho La leyenda de los siglos, y esa especie del título que va pasando de mano en mano, que no es de nadie, que es de todos, en la música trabajáis mucho así al final, ¿no?
uno pilla una estrofa de un sitio, de otro. Eso me gustaba mucho. Y luego fue un caos, ¿no? Porque la gente pensaba que una película sobre Camarón, sobre el disco, es un caos que todavía arrastramos hasta el día de hoy. Y Paco va diciendo que sí, porque como productor lo sufrió mucho. Y entonces hubo un día, cuando preparábamos la siguiente película, que me llamó Diego Dusuel, el director de foto, y estábamos hablando de la muerte de Paco de Lucía, que nos afectó mucho porque le adoramos, y me dijo, la película, yo estaba en la estación de tren, me acuerdo perfectamente, y me dice, la película tiene que amarse entre dos aguas. Y yo pensé, otra vez el caos, otra vez la gente va a pensar que es el disco, la confusión, y le dije que no. Y luego es que era un título tan bueno, tan adecuado, porque la película son las dos aguas de los dos hermanos, el que está en la marina, el que está al otro lado de la ley, la película que está entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre los dos continentes. Hubo un crítico italiano, Daniele Dottorini, que una vez hizo un texto sobre mi cine que se llamaba Nadar entre dos aguas, por toda esta historia de la realidad, la ficción, lo que soñamos, lo que encuentras en la vida, y se fue imponiendo, y al final pues es bonito que se llame como otra canción y que vuelva a ser un homenaje a otra música que nos gusta mucho y que nos ha construido, ¿no? Al final son músicas que nos han hecho. Y que encima, joder, es que es muy bonito, o sea, que son músicas que nos han hecho y de repente está Kiko aquí, ¿no? No, es que la pregunta era un poco interesada, perdón. Habría tiempo para una última pregunta, si alguien quiere, o si no, bueno, Fran, Isa y Alex allí. No sé si queréis añadir algo, están muy callados. Claro, para terminar, ¿queréis añadir sí, algo? Isa en la película lo ha hecho todo, o sea, ella me decía que no quería estar, que sabía que sería un follón, entonces Isa está de guionista, productora, está de todo. Me acuerdo que el último día un compañero de Making of le pidió a Irra que explicara, que presentara a cada persona del equipo, y Irra dijo, es la mejor persona de vestuario que he tenido nunca. O sea, Isa ha terminado. Sí, tengo un rol difuso. Productora ejecutiva, guionista. Y lo que decías de los catalanes en Andalucía, claro, en esta segunda película, aunque en la primera tuviéramos esa visión, claro, en la segunda película ya llevamos queriendo a Isra y a Cheito y metidos en su familia desde sus 12 años. Entonces somos familia, conocemos a sus niñas desde que nacieron, nos queremos todos, entonces no era nada ajeno. Conocemos de antes que Rocío. Excepto, bueno, un poco sí, es verdad. Recordamos tu aparición en su vida. Sí. Entonces, claro, ya le conocíamos muchísimo, ya era trabajar en familia, pues como el resto del equipo, ¿no? Que Manda y Diego ya estaban en la película primera, era crear algo juntos. Y de hecho, periódicamente nos íbamos viendo cada año, máximo cada 2, y íbamos imaginando la película que haríamos juntos a futuro, ¿no? Es como, ¿cómo imaginas la película? La siguiente con pistolas, la siguiente con... Eso sí que era muy juego, los Jean Rouge, de pensar con los personajes que querías hacer, ¿no? Y a partir de ahí, de la materia prima que nos aparecía en la realidad suya y de sus amigos, pues íbamos construyendo el relato que queríamos contar a lo largo de los años. Sí, esto me acuerdo cuando hicimos Los Condenados, que era una película sobre la lucha armada en Argentina, y la presentamos en el Festival de Derechos Humanos de Buenos Aires, un festival en el que hay mucha gente que la organización y en el público, todo. Ya la ha tocado. Es que no, yo creo que no toquen más. Yo aprieto aquí. es inconveniente. Sí. Amárrale las manos. A eso hemos salido bien. Claro. Para no darle una patada. Bueno, A ver, un momentito que tiene que... me parece... A ver... Claro, era una película sobre... Yo me acuerdo que el público, en el público había mucho antiguo, mucho exguerrillero, algunos muy identificados con la película, otros muy ofendidos, y era una pregunta que me hacían, ¿cómo tú, que eres otra generación de otro país, te has metido en un tema así? Y estábamos con los protagonistas argentinos, con Daniel Fanego en concreto, que dijo, no, perdón, esta película la hemos hecho juntos, argentinos, peruanos, españoles, y lo respondió muy bien, fue un momento maravilloso, y pensé, claro, es que nunca había procesado que trabajábamos así, y sí trabajamos así, creo, ¿no? Y, en fin, antes de que la cosa decaiga y os vayáis, quiero volver a hablar de lo maravilloso actor que es Irra. O sea, si fuera un país normal, en un país normal estaría haciendo películas sin parar, Irra. O sea, no es normal. Yo me acuerdo cuando hicimos La Leyenda que le decíamos, trabajemos como si fuera la primera y última que vas a hacer y que vamos a hacer todos, ¿no? Le hablaba de Jesús Carroza, que hizo Siete Vírgenes, que me pareció increíble, ganó el Goya, luego le ha costado muchos años tener papeles importantes, ¿no? Pero, bueno, en fin, en un país normal, pues Irra estaría haciendo pelis sin parar, y esperemos que ocurra.
Bueno, pues muy bien. Pues solo nos queda agradeceros vuestra presencia aquí, desearos muchísima suerte con la película. Gracias. Muchas gracias.